Entonces, vamos, les recuerdo estas dos conferencias, la resurrección antes de Cristo y es verdad que vamos a resucitar o algo así, porque están apegadas a la temática de la Semana Santa, de la Semana de Pascua. Y entonces en esta ocasión pensé no repetir la temática de la resurrección. Y sí, hay varios temas muy interesantes sobre la pasión de Jesús. No podría ser la historia de la pasión. Pero bueno, escogí finalmente este de Judas Iscariote, que es un tema apasionante. Es un tema apasionante. Yo lo he tratado en dos libros, uno que es el Evangelio de Judas Iscariote, que es un evangelio apócrifo, este, gnóstico, y escribí un librito sobre él. Y ahí traté en la introducción un poco largamente sobre la personalidad de Judas Iscariote y lo que dicen los evangelios sobre Judas Iscariote. Y otro libro, que fue el primer libro que escribí, ya no estaba yo chavo, tenía 40 años, pero escribí un librito que se llama Más allá de la amistad, un encuentro con Jesús. Es un librito muy lindo que trata de cómo se relacionaba Jesús con determinadas gentes. Entonces, analizo la relación de Jesús con María Magdalena, con María de Betania, con Pedro, con Lázaro, con Judas. Y ahí traigo a colación todos los textos, que no son muchos, que en los evangelios y en los hechos de los apóstoles hablan sobre Judas. Entonces, ese tema lo he tratado en varias ocasiones y hoy, pues hoy es una síntesis de lo que he dicho antes en esos textos y a ver si puedo adelantar un poco. Les voy a compartir un PowerPoint sobre, bueno, es que son muchos textos que yo quiero, eh, vamos, compartir con ustedes. Ay, permítanme, porque esta cosa me pone, disculpen un segundo porque el PowerPoint me traiciona. Ah, entonces, bueno, creo que no voy a poder compartir como yo quisiera. Oh, aquí están viendo a Judas Iscariote, el PowerPoint. Pregunto. ¿O no? Sí, Sí, así lo están viendo. se estaba viendo, ya no. Ya está, ahí está otra vez. Sí, ¿verdad? Bueno, Mm, entonces miren, como son muchos textos, bueno, no son muchos textos, son varios textos, pero quiero que los lean, por eso les hice este PowerPoint. Y la voy a dividir esta conferencia en tres partes, sobre lo que dicen los evangelios y en los hechos de los apóstoles que lo mencionan en una ocasión a Judas Iscariote. Entonces, em, eh, la primera parte es lo que dicen los evangelios y los hechos de los apóstoles sobre Judas Iscariote. La segunda parte es eh, sobre si Judas Iscariote fue libre o no a la hora de traicionar a Jesús, porque ahí es un asunto a discutir, realmente sí vale la pena discutirlo. Y la tercera es Judas en las artes, así es un texto es un título muy pretencioso, pero no voy a abarcar a Judas en las artes. Quiero hablar de Judas en el Evangelio de Judas, en, en Jesucristo Superestrella y en The Last Temptation of Christ, la película La Última Tentación de Cristo, que es muy interesante con respecto a Judas Iscariote.
Bueno, este, les decía yo que vamos a leer varios textos. Vamos a hacer una recopilación de todos los textos que hablan de Judas, en los evangelios y en los hechos. Los primeros eh, tres los primeros cuatro son sobre las listas de los apóstoles, ¿verdad? Estos son los nombres, dice Mateo, en el capítulo 10, los versículos 2, 3 y 4. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, eh, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jacobo es Santiago, ¿eh? Y San Jacob pues es canonizado antes de tiempo. San Jacobo es San Jacob, es Santiago. Santiago y Juan, su hermano, los hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo el de Alfeo y Tadeo. Judas Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote. Entonces eran dos Judas. Judas Tadeo, que es el que ahora se le rinde mucho culto, y Judas Iscariote. Iscariotes, así está escrito en griego, que quiere decir que podría ser un gentilicio de Iscariot, así como María Magdalena de Magdala, María de Betania, este, Iscariote sería de Iscariot, un lugar. También podría ser la de la raíz sicario, como ven que puede estar ahí en esta palabra griega. Sicario. ¿Por qué? Pues por eso dicen algunos que él era celota, ¿verdad? Lo mismo que este cananeo quiere decir celota. El verbo caná en hebreo quiere decir ser celoso. Entonces, Simón el cananeo puede ser lo mismo que Simón el celota. Algunas Biblias, en vez de decir el cananeo, dirán Simón el celota. Y probablemente si traducimos, si entendemos por Iscariote, de estos que usaban una daga, entonces era también un celota, es decir, un revoltoso, un revolucionario, digamos así, un sicario, que viene de sicario. Y bueno, Judas Iscariote, el que lo entregó, noten que al final eh, las características, todas las listas empiezan con Simón llamado Pedro y terminan con Judas Iscariote. Todos los nombres que están en el centro tienen cierta varianza de su lugar, pueden estar más adelante o más atrás. Pero siempre en las listas van a estar primero Simón llamado Pedro y al final Judas Iscariote y siempre con esta nota, el que lo entregó. ¿Mm? Paradus. O sea, es un participio que quiere decir el entregante, el entregador, el que lo entregó. El mismo texto paralelo en Marcos 3, 15, 19 dice, les dio autoridad para expulsar demonios. Fueron Simón, a quien llamó Pedro, Simón siempre al principio, a quien llamó Pedro. Jacobo de Zebedeo, Juan, el hermano de Jacobo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el de Alfeo, o sea, Santiago el de Alfeo, Tadeo, que es también Judas, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, aquí es Iscariot, más próximo a un gentilicio de Iscariot. El que lo traicionó, siempre viene la nota, el que lo traicionó, Paredo, el que lo traicionó. Ese es un audisto, el que lo traicionó. Eh, Lucas, en el mismo texto paralelo, dice, cuando amaneció reunió a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. A Simón al que llamó Pedro, siempre empieza así. Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el de Alfeo, Simón llamado Celote. ¿Ven? Es lo mismo que cananeo. En los otros dice Simón el cananeo, en, en Marcos, en Mateo, y sin embargo en Lucas dice Simón el celote, que es lo mismo, es lo mismo.
porque el verbo caná en hebreo le decía quiere decir ser celoso. Entonces los celotas se les llamaba así porque eran muy celosos y no admitían que se adorara a otro Dios, al menos en Israel. Judas de Jacobo, mira, Judas de Jacobo eh, y, y- y Judas Iscariote, aquí quedaron juntos, Iscariote, el traidor. ¿Verdad? Que ese es un sustantivo, el traidor. Bueno, como ven en las listas, en las tres que llevamos, siempre se empieza con Pedro y se termina con Judas, pero no solamente Judas, distinguiéndole del otro, del Judas de Santiago, diciendo que fue el traidor. Es digamos, un sello que le quedó marcado. En realidad, el traidor viene aquí de la palabra para, paradidon, el verbo paradidon, que lo hemos visto en los demás casos, ¿verdad? Paredocan, el que lo entregó. Y esa es una característica de casi todas las veces que se habla de Judas en la Biblia, se dice el que lo entregó. En realidad, aquí yo traduzco traicionó como la mayoría o como muchas Biblias. El verbo griego, en realidad, literalmente quiere decir el que lo entregó. El verbo didomai quiere decir dar. Para didomai, pues es dar, entregar. Pero con frecuencia tiene el sentido de traicionar, como en este caso. Bueno, entonces estábamos en Lucas. Y en Hechos hay otra lista de los 12. En Hechos, en el capítulo 1, cuando pues, ya Judas no está, Pedro reúne a la gente, ¿verdad? Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, cuando Jesús se había ya ido al cielo, que dista de Jerusalén el camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al cuarto superior en el que estaban Pedro, otra vez Pedro al principio, ¿ven? Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Judas de Jacobo, Judas de Santiago. Aquí ya no está Judas Iscariote. ¿Por qué? Pues porque ya no pertenecía al grupo de los 12. Y precisamente en esta ocasión, el periquito, Pedro, dice, tenemos que suplir el lugar que dejó Judas. Pero eso es más después, aquí, en lo que sigue del capítulo 1. Otra ocasión en que aparece Judas en los evangelios es cuando Judas va a vender o a traicionar a Jesús. Eso también está en bueno, vimos listas en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos, que también escribió Lucas, pero no hay lista de los 12 apóstoles en el Evangelio de Juan. Por eso, si lo echan de menos, pues no hay lista de apóstoles en el Evangelio de Juan. Eh, en otra ocasión en que es mencionado Judas es cuando traiciona a Jesús, cuando lo vende. Entonces, dice Mateo, uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue con los jefes de los sacerdotes y preguntó, ¿qué me quieren dar si se lo entrego? Aquí es el verbo entregar. Es el mismo, paradidomi, paradoso, yo se lo entregara. Ellos acordaron con él en darle 30 monedas de plata. Es el único, Mateo es el único que aclara que le dieron, que acordaron darle 30 monedas de plata. A partir de entonces, kaya potote, así dice en griego, a partir de entonces buscaba el momento propicio para entregarlo. Ven cómo se insiste mucho en el verbo entregar o traicionar, que es el mismo verbo paradido. Bueno, entonces ahí tienen el texto de Mateo, que aclara que, bueno, él fue a negociar, él fue a negociar con los sacerdotes. Y a partir de ese momento, él quería entregarles a Jesús. El texto paralelo de Marcos es un poquito diferente porque dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue con los jefes de los sacerdotes para entregárselo. Otra vez aquí es el verbo
el mismo verbo que se traduce como traicionar. Al escucharlo, se alegraron y le prometieron dinero. Aquí nada más dice eso, no dice que 30 monedas de plata. Él buscaba el momento oportuno para entregarlo. O sea, eh, es un poquito diferente de Mateo, que dice a partir de entonces buscaba el momento para entregarlo. Eh, Esto es en Mateo. El lugar paralelo de Lucas dice, Satanás entró en Judas, ¿sí? En el Evangelio de Lucas mete en escena a Satanás. Bueno, no lo mete en escena, porque pues no se ve, pero dice Satanás entró en Judas. El llamado Iscariote, que era uno de los 12. Se entiende que es Judas, y habló con los jefes de los sacerdotes y los oficiales sobre cómo se lo entregaría a través del mismo. Se ve que la tradición sobre Judas pues quedó sellada con la traición, con el que entregó a Jesús, el que lo traicionó. Y ese verbo aparece, te les digo que prácticamente, no en todos, pero en casi todos los textos que hablan de Judas. Eh, Ellos se alegraron y acordaron darle dinero, es muy similar a Marcos. Él aceptó y buscaba la ocasión de que no hubiera gente para entregárselo. Es más o menos lo que dice Marcos, pero dice Marcos que buscaba el momento oportuno. Lucas es más claro y dice, buscaba la ocasión de que no hubiera gente para entregarse. Bueno, otro texto, esto no está en Juan, nada más está en Mateo, Marcos y Lucas. Otro texto, otra ocasión en que se habla de Judas Iscariote es un poquito después, ¿verdad? Cuando, cuando está, eso acontece antes. Después de eso, de que Judas va a hablar con los sumos sacerdotes o con los jefes de los sacerdotes, viene la última cena. Y en la última cena ah, se reclinó en la mesa, dice Jesús, con los 12, y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me traicionará, y es el mismo verbo para mí. Ellos se entristecieron mucho y comenzaron a preguntarle, Señor, ¿no soy yo? Él respondió, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me va a traicionar. Todos los que han visto o les gusta la comida árabe o han ido a un restaurante árabe, se dan cuenta de que pues todos meten la mano en el plato, ¿no? Las mesas son por lo general eh, amplias y se ponen diferentes platos eh, con diferente comida y cada quien toma con su pan de una salsa de otra o de una carne o de una cosa o de otra. No es como nosotros acostumbramos cada quien su plato y si yo meto la mano en el plato del vecino, seguramente me va a ver feo. No, en la comida árabe es muy común tener platos en común. Entonces, el que mete conmigo la mano en el plato me va a traicionar, pues es alguien de ustedes, ¿no? No está, no está señalando a alguien en concreto. Pues el Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Así habla en tercera persona de sí mismo. Jesús, el Hijo del Hombre se va como si fuera otra persona, pero está hablando de él mismo. Como está escrito de él. Pero hay de aquella persona por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, otra vez el verbo mismo. Mejor hubiera sido para ella no haber nacido. Esto es bueno, pues, yo creo que es las palabras más duras que dice Jesús en el Evangelio, hasta que yo recuerde, ¿no? Mejor hubiera sido para ella, para esa persona, no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, preguntó, Rabí, ¿no soy yo? Le respondió, tú lo dijiste. Que también es una palabra. Bueno, hay que entender esta escena, ¿eh? Nadie sabía, ni Judas, que esa traición o esa entrega iba a significar la muerte de Jesús, ¿eh? No, no lo sabía. Jesús está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar y por su culpa me van a matar. No está diciendo eso. Y los que están presentes no saben que esa traición va a significar la muerte.
de Jesús. ¿Me va a traicionar? Pues entiéndanlo como se debe. ¿Tú me vas a traicionar? Pues ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque hay de traición a traición, ¿no? Este, la otra es el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, como está escrito de él. Pues yo he leído la Biblia en hebreo, en griego, en arameo, en inglés, en francés, en alemán, en español, decenas de traducciones, y no he encontrado ningún texto en el Antiguo Testamento que diga que el Hijo del Hombre se va. Más bien el Hijo del Hombre viene Ujú. en las nubes del cielo, dice Daniel en el capítulo 7. Ese como está escrito de él es muy misterioso, ¿eh? No, no es nada fácil de entenderlo y no es la única vez que sale en este aspecto. En este sentido, ahorita vamos a volver a eso. El texto paralelo de Marcos dice, al anochecer llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Subrayo que es el mismo verbo. Uno que come conmigo. Comenzaron a entristecerse uno por uno y le preguntaron, ¿acaso seré yo? Es que todos pensaban que podían ser ellos, ¿no? Por eso se entristeció y dijo, no, yo te voy a traicionar. Él le respondió, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Pues sin duda no era uno, ni dos, ni tres, ni cuatro los que comían, los que mojaban o que tomaban del mismo plato. Pues el Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Es el mismo asunto, ¿eh? Se ve que Mateo le copió a Marcos. Mejor hubiera sido para ella, para esa persona, no haber nacido. El texto de Lucas dice también en la última cena, pero sepan que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, pues el Hijo del Hombre se va como está determinado, pero hay aquella persona por quien es entregado. Ellos empezaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que haría eso. O sea, los discípulos, en vez de decirle a Jesús, como en Mateo y Marcos, ay, ¿seré yo, Señor? No, tú no vas a traicionar. O sea, yo te voy a traicionar, no, tú no. Me imagino algo así la pregunta, entristecidos, pero no escandalizados, porque, insisto, no sabían que esa traición significaría la muerte de Jesús. Pero aquí no, en Lucas los apóstoles se ponen a discutir entre ellos quién sería el que haría eso. Vas a ser tú, cabezón, tú eres bien. No, que tú, no, yo no, así, ¿no? Y después se ponen a discutir entre ellos quién sería el mayor. ¿Sí? Jesús les dice, uno me va a entregar y ellos se ponen a discutir, echarse la culpa entre ellos y luego a discutir quién es el mero jefe. Como se ve, los discípulos no habían agarrado la onda de quién era Jesús y de todo lo que significaba la presencia de Jesús. Probablemente estaban pensando que Jesús era el Mesías y que iba a ser traicionado, pero el Mesías tal como lo esperaban los judíos, liberador, un revoltoso que iba a unir al pueblo en contra de los romanos. Bueno, el siguiente texto este nada más está en Mateo, este no tiene paralelo en Marcos, ni en el Evangelio de Lucas, ni en Juan. Este tiene un relato que habla de lo mismo en Lucas, habla de lo mismo, pero es muy diferente. Y es la muerte de Judas. Entonces, dice Mateo en el capítulo 27, Judas, el que lo traicionó, se enteró de que había sido condenado a muerte. Se arrepintió y regresó las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Dijo, pequé al entregar sangre inocente. ¿Por qué entregó? Porque se enteró que había sido condenado. Es decir, esto quiere decir que Mateo no quería que mataran a Mateo. Judas no quería que mataran a Jesús. Y cuando, o sea, a lo mejor quería que le dieran una escarmentada o que lo empujaran a que se revelara como el Mesías poderoso
o vaya usted a saber qué es lo que quería Judas, pero al enterarse de que había sido condenado a muerte, se arrepintió y regresó las monedas y dijo, entregué sangre inocente. Ellos le dijeron que nos importa, tú verás. Él arrojó el dinero al templo, se alejó, fue y se ahorcó. Miren qué lacónico Mateo, ¿no? Se alejó, fue y se ahorcó. Así de breve se dice un suicidio. Pero imaginen la desesperación que tenía Judas. Los jefes de los sacerdotes tomaron el dinero y dijeron, no está permitido echarlo al tesoro porque es salario de sangre. Pues sí, el salario de sangre, la de Jesús. Acordaron tomarlo y comprar con él el campo del alfarero, un campo determinado para sepultar extranjeros, aquel Dama. Y ahora que vayamos a Israel, no, pero yo ya no pienso volver a eso. Pero si ustedes van desde la Puerta de Sion, de la Iglesia de la Dormición y de el cenáculo, se ve el campo de Akeldama, que es un monasterio ortodoxo. Bueno, donde tradicionalmente compraron ahí un campo los sacerdotes para sepultar extranjeros, porque no podía ser para judíos. Y el texto, digamos así, paralelo, que trata de lo mismo, es el de Lucas 1, después de que Pedro eh, eh, dio la lista, bueno, después de que Pedro reunió a la gente, dice, se levantó en aquellos días Pedro en medio de los hermanos, que eran un grupo como de 120, o sea, eran muchos, muchos discípulos de Jesús, y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura. Era necesario que se cumpliera la escritura. Se dice fácil, pero era necesario, en griego, edei, era necesario, plerocena, y que se cumpliera ten grafen la escritura. ¿Qué predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que se convirtió en el guía de los que aprendieron a Jesús? Ah, caray. Ujú. Ok. ¿Cuándo predijo el Espíritu Santo por boca de David? Esto de por boca de David, ¿qué libros escribió David? Pues los Salmos. Entonces, cuando predijo el Espíritu Santo por boca de David, si no se entiende que en los Salmos, y ahorita va a decir cuáles, acerca de Judas que se convirtió en el guía de los que aprendieron a Jesús. Entonces, esto tiene relación con lo que les decía, que era necesario que se cumpliera la escritura, que el Hijo del Hombre. No, 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 pero allá el Hijo del Hombre se menciona, bueno, se menciona muchas veces en el libro de Ezequiel, porque Dios se dirige así a Ezequiel. Le dice, y tú, hijo de hombre, y tú, hijo de hombre, pero así le habla Dios a Ezequiel más de 100 veces. Se utiliza esa expresión en Ezequiel. Pero cuando se habla del Hijo del Hombre, este, en el Nuevo Testamento no se hace referencia a Ezequiel, se hace referencia al personaje de que habla Daniel, de que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo, eh, cuando se acabe el mundo, al fin del mundo. Pero aquí dice que el Espíritu Santo predijo por boca de David o sea, el Espíritu Santo predijo, anunció, por boca de David acerca de Judas que se convirtió en el guía de los que aprendieron a Jesús, que era contado como uno de los nuestros y tenía parte en este servicio del apostolado. Él adquirió un lugar con el dinero injusto y cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El versículo 18 es completamente diferente de la versión mateana, porque Mateo, si lo recuerdan, dice que regresó las 30 monedas. Mateo no compró el terreno. No sabíamos qué quería hacer con esas 30 monedas. Pero los que compraron el dinero fueron los sacerdotes y los ancianos, y luego lo dedicaron a sepultar extranjeros. Pero Lucas dice que no, que Judas sí compró un
campo con ese dinero, nada de que lo regresó. Compró un campo y en ese campo que compró cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, es una escena muy dramática la de Judas. Pero fíjense, la de Lucas, aquí en los Hechos, pero fíjense que él no dice que se haya suicidado, ¿eh? Como en español, algunos traducen se cayó de cabeza, se cayó, sí, pero no dice se aventó. ¿Mm? Y se cayó es lo mismo que cayó, cayó de cabeza. Eh, no habla, se puede entender como un suicidio, ¿eh? Que él haya caído voluntariamente de cabeza. Compró un campo y luego ahí con presa del remordimiento se despeñó y se mató. Se mató. Pero no necesariamente. Aquí puede ser un accidente, ¿eh? Digamos, tal como está escrito en el Hechos de los Apóstoles. Mateo sí es diferente. Mateo es diferente y dice que se ahorcó y que no compró ningún campo, sino que el campo lo compraron los sacerdotes y los ancianos. Y ya es hora de que hablemos de Juanito, porque Juanito no tiene lista de los 12 y tampoco habla de la traición de Judas antes de la última cena. Sin embargo, en este relato de la unción en Betania, sí habla de Judas. Él es el que dice que Judas fue el que se enojó con Jesús porque permitió el derroche de que se derramara un perfume carísimo a los pies. Judas, el Iscariote, uno de los discípulos, el que estaba a punto de traicionarlo, nada hablado de él, dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? 300 denarios, pues el denario es el salario de un día. Claro que ahorita el salario de un día en Estados Unidos, pues vendría a ser como $1,000, ¿no? 100 dólares, por lo menos, que son 2,000 pesos, pero el salario mínimo en México, pues es bastante menor. Y yo creo que en Israel para los judíos de la época pues era muy bajo, pero dice que el denario, el salario de un día. 300 denarios es el salario de un año, de casi un año. O sea, sí es mucho dinero, sí es mucho dinero. Y Jesús permitió que se le derramara a los pies. Pero se enoja Judas y le dice, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dice Juanito, decía esto no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, cleptes. De ahí viene cleptómano, cleptes. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, se llevaba de lo que echaban en ella. Ajajaja. Juanito desenmascara muy feo a Judas. Era ladrón, ya andaba con Jesús, pero era ladrón. Y entonces Jesús le dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. En los evangelios de Mateo y Marcos, en el Evangelio de Mateo, no se enoja Judas Iscariote, se enojan los apóstoles, los discípulos que estaban ahí se enojaron, todos con Jesús. Y todos le dicen eso y Jesús de todas maneras defiende a la mujer. Pero en el Evangelio de Mateo no se dice este, que esa mujer sea María de Betania, como se dice en el Evangelio de Juan. Allá más bien es una mujer cuyo nombre ni siquiera sabemos en el de Mateo. En el de Marcos dice que algunos que estaban ahí se enojaron. Este, pero también en el Evangelio de Marcos esa mujer es anónima, nunca sabemos su nombre. Quien nos da su nombre y habla de la misma unción es Juanito. Dice que era María, la hermana de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Y de ahí decimos, pues es que es la misma mujer que en los otros casos, sí. Pero fíjense que aquí resulta que es Judas el que se enoja. En este caso, Juan es más detallista en cuestiones históricas. Se dice que Juan es más teólogo y a veces se le va la onda. Se tropieza porque está mirando a las estrellas todo el tiempo. Pero tiene unos detalles muy curiosos, Juanito. ¿Eh? Es más preciso, como que da detalles que los otros
pasan por alto. Por ejemplo, yo no me pregunto por qué Mateo y Lucas no dijeron nunca el nombre de la mujer, porque Jesús dice, donde quiera que se predique el evangelio, se conocerá lo que esta mujer ha hecho. Pero no sabemos ni su nombre. No queda, no embona el hecho de que no sepamos su nombre con el hecho de que Jesús diga que se va a recordar a esa mujer donde se predique el evangelio. Bueno, el caso es que Mateo y Marcos no dicen el nombre de la mujer. Lucas habla de una unción, pero no es en Betania, es más antes, es en Galilea. Y es una mujer prostituta, pecadora pública, que está llorando, pero esa es otra persona. Por eso no la traemos a colación aquí y no habla, desde luego, de Judas, Lucas, en ese acontecimiento. Y luego, en el mismo Evangelio de Juan, más adelante, ya en la última cena, dice, cuando dijo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio. En verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Otra vez. Los discípulos se miraron unos a otros preguntándose a quién se refería. Uno de los discípulos estaba reclinado al lado de Jesús, aquel a quien Jesús amaba. Nosotros decimos que es Juanito, y seguramente con razón. Estaba ahí al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara quién era, de quién hablaba. Simón Pedro a lo mejor estaba enfrente y no se podía acercar a preguntarle a Jesús. Bueno, a lo mejor esa es la razón, pero a lo mejor es que Pedro dijo, no, le pregunto yo y me va a decir qué te importa. Sí, sí, sí. O a lo mejor le daba miedo que le dijera, eres tú, cabezón, que me va a traicionar. Entonces le hace señas le dice a Juanito por señas, pregúntale quién es. Y entonces Juanito se reclina en el pecho de Jesús y le pregunta, Señor, ¿quién es? Jesús le responde, aquel a quien yo dé el trozo de pan que voy a untar. Y entonces toma un trozo de pan, lo unta y se lo da. Pero fíjense, bueno, antes, también es posible que Pedro le dijera a Juanito, pregúntale tú, porque Pedro temiera de que a él no le dijera, de que le dijera, que Pedro le dijera a Jesús, Señor, ¿quién es? Y Jesús le dijera, no, te voy a decir. En cambio, sabía que a Juanito le iba a decir. Por eso es muy simbólico esto de que estaba al lado de Jesús y que se recuesta en el pecho. Y todos sabemos que Juan, el discípulo amado, pues, era muy, muy cercano a Jesús. Bueno, el caso es que Jesús juntó el trozo, se lo dio a Judas Iscariote, y tras el trozo entró en él Satanás. Ájale, ájale. Eso es muy serio. Tras el bocado entró en él Satanás. A ver, Javier. Entonces, Jesús le metió a Satanás a Judas. Mm, Bueno, pero Juanito en el capítulo 12 me ha dicho que Judas era ladrón, o sea que mm, no es fácil entender que Jesús le metió a Satanás. Además, aquí no dice que Jesús le metió a Satanás a Judas, dice tras el trozo de pan entró en el Satanás. Pero ¿por qué aprovechó Satanás el trozo de pan? Si el trozo de pan es una atención, es como nosotros estamos comiendo y alguno de nosotros toma un bocado, o digamos así, de las carnitas, vamos a suponer que están en el centro, y le hace un taquito a una persona y se lo pone en la mano y dice, mira, prueba esto, pues debemos entenderlo como un detalle de amor, de deferencia, de atención. A lo mejor eso se haría pues con el que está cumpliendo años o el que está celebrando algo, o una persona simplemente que queremos mucho. Y si esto hizo Jesús, eso desesperó a Judas, porque según Mateo, Marcos y Lucas, antes de la última cena, Judas ya había acordado con los sacerdotes, con los jefes de los sacerdotes, cómo entregarles a Jesús. Entonces, este detalle en el momento de la cena, claro que de eso no habla Juan, pero dice que era ladrón, lo dice en el capítulo 2. Pero dice, entró en el Satanás. Yo me imagino, lo interpreto así, ustedes me dirán si les gusta o no la interpretación, que, que Judas estaba enojado, enojado.
muy enojado contra Jesús, y el detalle de atención, de amor de Jesús, lo, lo desesperó, lo hizo rechazar, ¿no? Se enfureció. Y por eso Juanito dice, entró en el Satanás, a través de ese detalle, que no tendría que ser más que un detalle de atención, de amor, de deferencia. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Ojo, ojo, porque este versículo 27 podría interpretarse como que Judas es inocente. Ujú. Así, Jesús le metió a Satanás. Tras el bocado entró en el Satanás y luego le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea, córrele, pícale a hacerlo. Y Judas no quería, era muy lindo y muy inocente, llamado Jesús, pero Jesús le metió a Satanás y le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Estoy diciendo que así se podía entender el texto. Y de hecho algunos lo entendieron, lo han entendido. Tras el trozo de pan entró en él Satanás. Pero ninguno de los que estaban a la mesa supo de quién dijo eso. O sea, lo que va a hacer, hazlo ya. Unos creyeron que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le había dicho, compra lo que necesitamos para la fiesta, lo que vas a hacer, hazlo ya. O que diera algo a los pobres. Él salió inmediatamente después de que tomó aquel trozo de pan. Era de noche. Tengo que comentar algo aquí sobre este texto que acabo de leer de, de Hechos, que dice que es necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David, porque el texto completo, que no lo copié aquí, de Hechos 1, 15, 18, dice más adelante, en el versículo 20, ¿cuál es esto que predijo el Espíritu Santo por boca de David? Le decía yo que si es, pues David lo que escribió son los salmos, tradicionalmente, que no todos los salmos dicen de David. Muchos sí, pero ni siquiera la mayoría, como una tercera parte de los salmos dice que son de David. Otros son anónimos y otros dicen de los hijos de Coré, de Salomón, de Moisés, en fin. Pero tradicionalmente, pues David es el que escribió los salmos y dice, el Espíritu Santo predijo por boca de David. Y luego más adelante dice, ¿cuál es? ¿En dónde? ¿En dónde? Dice, pues está escrito en el libro de los salmos. Está escrito en el libro de los salmos, que su majada quede desierta y no haya quien habite en ella. Eso es una cita del Salmo 69, 26. ¿Ven? Que su majada, o sea, su lugar quede desierto y no haya quien habite en ella. O sea, el lugar de Judas quedó desierto y alguien tiene que ocupar su puesto. Así toma Pedro, que es el que está hablando, este salmo. Si ustedes leen el Salmo 69, que les invito a que lo lean, pues es una imprecación contra un enemigo. Pero no es siquiera es una persona, es contra los enemigos, son varios enemigos. Siempre se habla en plural. Ese que su majada quede desierta es su majada de ellos. Eh, y entonces está como maldiciendo a los enemigos ese salmo. Y de ahí saca Pedro esto para decir, ahí está, que su lugar quede desierto y otros ocupen su lugar. Pues así pasó con Judas, porque estaba escrito. Pero no funciona. Eso es lo que se llama, lo que nosotros los biblistas y estudiosos serios, exégetas, decimos, destrozar la escritura, sacar un texto de su contexto y aplicarlo a quién sabe qué cosa. Claro, pero a Pedro se le permite, así lo hizo, ¿no? Se saca una frase y ya saben que el Espíritu Santo por boca de David dijo que su lugar quedara desierto y otro lo ocupara. Sí, pero el Salmo 69 se refiere a muchos enemigos a los que se le está diciendo maldiciones, se les está diciendo toda clase de males. Entonces, es lo que se llama el sentido acomodaticio, sacar una expresión, una palabra, un enunciado y aplicarlo, acomodarlo a una realidad
que puede ser buena, pero puede ser mala, ¿sí? Recuerden que el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y dijo, arrójate porque está escrito. O sea, que tentó el diablo a Jesús con la Biblia. Sí, la Biblia se puede usar para cualquier cosa. Y aquí hay un ejemplo, pues, de algo que hizo Pedro, pero que eso no significa que, que la Biblia esté hablando de que el Mesías iba a ser traicionado por... No, no, es un texto totalmente sacado de contexto. Y luego completa ese versículo 20, dice, y también otro salmo dice, que otro ocupe su cargo. El Salmo 109, versículo 8, que es para terminar pronto la misma técnica. Se saca un enunciado completamente de su contexto. Si leen el Salmo 109, se van a dar cuenta que no habla en absoluto del Mesías y de que alguien iba a traicionar al Mesías y que otro iba a ocupar su cargo. Eh, pero sin embargo es muy importante, era necesario que se cumpliera la escritura. Esta es una tendencia muy, muy poderosa en los primeros cristianos de ver en Jesús que se cumple la escritura. Entonces Jesús es el Hijo del Hombre, pues como Daniel 7. Jesús es el siervo de Yahvé, como Isaías. Jesús es el Mesías, así como. Y entonces Jesús cumple todas las escrituras, pero se llega al extremo de que en estos detalles se aducen textos escriturísticos que nada tienen que ver con el Mesías y con la traición de Jesús. Bueno, tenía que regresarme a eso. Entonces Juanito habla, dice de que entró en el Satanás y le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto. El último texto, bueno, la última serie de textos que hablan de Judas Iscariote es la aprehensión de Jesús. Todavía estaba hablando cuando Judas, uno de los 12, se acercó con mucha gente, con espadas y palos, de parte de los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, Judas, otra vez el verbo entregar, les había dado una señal, había dicho, aquel a que yo bese, ese es. Sí, el beso no es raro ni aún en la actualidad. O sea que los árabes se ven y se besan hasta 3 veces. Los varones. Este, el beso no tiene nada de raro. Eh, Más bien aquí es la señal, ¿verdad? A quien yo salude, yo me acerque para besarlo, ese es. Se acercó a Jesús enseguida y dijo, saludos, rabí, y lo besó. Pero Jesús le dijo, a lo que vienes, amigo. Otra expresión rara, ¿eh? A lo que vienes. Haz lo que tienes que hacer. Sí, sí, que pudiera ser que Jesús lo empujó, pero también pudiera ser que Jesús lo rechazó y dice, ya me vienes a saludar, pero me vas a entregar. Haz a lo que vienes. La expresión no es del todo clara en su sentido. En Marcos dice, aún estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, con él iba gente de los jefes de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos con espadas y palos. El traidor, el traidor Paradidus, les había dado esta señal. A quien bese ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. En cuando llegó, se acercó y le dijo rabí y lo besó. No se dice la razón, lo que pasó después. Bueno, entre Jesús, que Jesús le haya dicho, a lo que estás o algo así. En el relato paralelo de Lucas dice, estaba hablando cuando llegó una turba. El llamado Judas, uno de los 12, iba adelante, se acercó a Jesús para darle un beso. Igual, aunque no se dice que les había dado la señal, ¿eh? Aquí dice, se acercó a Jesús para darle un beso. Seguramente había dado esa señal. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Aquí hay una reacción diferente. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es una reacción diferente, es como una reacción de cariño, de extrañamiento. Así me tratas, ese trato, esa acción, me la merezco. Al ver lo que iba a pasar, dijeron, Señor, atacamos con la espada.
Es lo que pasa ahí en Lucas y Jesús le dice que no. Bueno, de acá sí terminamos esto. Los textos. En Juan, en el texto paralelo que Juan sí tiene, este detalle, dice Judas, el que lo iba a traicionar, conocía el lugar, pues Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Judas tomó un destacamento de los siervos, de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos y fue ahí con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le sucedería, se adelantó y le preguntó: ¿a quién buscan? Aquí es muy diferente. Aquí Jesús es muy imponente. ¿A quién buscan? A Jesús no soy yo. Y, soy yo. Yo soy, pues, es el nombre de Dios. Yo soy. Y entonces caen por tierra. ¿A quién buscan? Etcétera. Ese es un Jesús dueño completamente de la situación. Pero entonces aquí lo único que se dice de Judas es que conocía el lugar, ¿verdad? Tomó un destacamento y fue. Y Jesús solito se entregó, ¿verdad? No hubo necesidad ni siquiera del saludo y eso. Bueno, entonces, la segunda parte de la conferencia, ya llevamos 55 minutos y esta es la segunda parte de tres. Sí, en 3 horas sí acabamos. Algunos pasajes darían la impresión de que Jesús le pidió que lo entregara. Sí, sí, sí. Mateo 26:50, no regreso ahí el PowerPoint, pero se lo recuerdo aquí en la Biblia. Mateo 26:50 dice, Jesús le dijo: amigo, a lo que estás aquí. Sí, se podría interpretar. Si Juan 13:27 también, ¿verdad? Tras el bocado entonces de Satanás, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En Hechos 1:16 dice Pedro, era necesario que se cumpliera la escritura. Y luego en el versículo 20 que les acabo de comentar, dice que escrituras, pero dice, era necesario que se cumpliera. Bueno, el verbo es así en griego, era necesario. Y luego Marcos 14:49. Entonces, mm, sí, algunos pasajes darían la impresión de que Jesús le pidió a Judas que lo entregara. Jesús le pidió a Judas que lo entregara, que se tenía que hacer así. ¿Mm? Sin embargo, eh, en Mateo, Marcos y Lucas, queda clarísimo que antes de la última cena, cuando Jesús despide a Judas, o cuando Judas se va, se nos presenta a Judas negociando con los sacerdotes, con los jefes de los sacerdotes. Y Juanito, en el capítulo 12, me dice, Judas era ladrón. O sea que, mm, eh, sí, no es tan fácil entender. Ah, sí, sí, Jesús le pidió que lo entregara y él era muy bueno y como lo amaba tanto, pues lo entregó. No, 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 no. Hay textos que hablan en contra. ¿Ah? Yo diría que lo más natural es entender, hacer una interpretación. ¿Ah? Judas lo traicionó, Judas lo vendió y los primeros cristianos tenían que, digamos, explicarse esto también como un cumplimiento de las escrituras, ¿verdad? Y entonces ponen para que se cumpliera la escritura y era necesario que se cumpliera la escritura, sí, pero eso ya después de atole, ¿me entienden? Es decir, están buscando algo que se cumpla en este acontecimiento, alguna escritura que se cumpla en este acontecimiento. Esa es la interpretación que me parece más correcta. Pero no quiere decir que Judas no fuera libre. Judas lo traicionó, lo entregó y fue libre y por tanto responsable. ¿Fue y se ahorcó del arrepentimiento? Pues sí, es una reacción. Fíjense que en esa misma última cena, Jesús dice a Periquito, le dice, Periquito, tú me vas a negar. Si yo en frío no hago mucha diferencia, así en frío sin saber, no hago mucha diferencia entre tú me vas a traicionar y tú me vas a negar. Pues la negación es una traición. O sea,
Es posible que Judas no supiera que lo iban a matar y que cuando supo se arrepintió y se desesperó y se ahorcó. Pero cuando Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, Pedro dice, no, yo no te negaré, yo voy contigo a la cárcel y a la muerte. Irás a la cárcel y a la muerte conmigo hoy, al ratito antes de que el gallo cante, 3 veces me habrás negado. Y Pedro dice, no, yo no te niego. No es tan diferente la cosa. Lo que pasa es que, claro, bueno, Pedro lo niega porque una sirvienta le dice, tú andabas con él y él estaba en la casa del sumo sacerdote o del suegro del sumo sacerdote, no lo recuerdo, y le da miedo. Y entonces dice, yo no conozco, juro por Dios que todo lo ve, porque dice, se puso a jurar, dice Marcos, y a jurar imprecaciones, y eso en México sabemos bien cómo se hace. Que no conozco a ese hijo de todas. Sí, 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 eso hizo Periquito. Y después dice Lucas que sus lo sacaron de la casa, se cruzó su mirada con Pedro y Pedro se echó a llorar, recordando la traición que había hecho o la negación. No es tan diferente la traición y la negación. Claro que las consecuencias, lo que pasó, sí es muy diferente. Pedro se arrepintió, supo arrepentirse, lloró como lloró arrepentido. En cambio, Judas fue y se ahorcó. Es según Mateo. ¿Verdad? Según Lucas, pues ya no sé si es un poco peor, porque entonces él compró el dinero y luego ahí se mató. Compró el dinero, compró el campo y luego ahí se mató. Eh, el rechazo de Jesús a Judas, cuando lo van a prender, es signo de que él no le había pedido que lo entregara. Lucas, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pues si Jesús le hubiera pedido que lo entregara, no hubiera sido esa su reacción. ¿Mm? Eh, la indicación de Juan de que era ladrón, también, por ahora sea lo más claro, la más clara indicación de que Judas no era positivo. Yo lo que entiendo es que Judas era de los 12, Jesús lo eligió, muy probablemente estaba ilusionado con lo que Jesús había hecho y dijo y ha prometido, se fue desencantando, se fue haciendo enemigo de Jesús dentro del grupo de los 12, empezó a robar y después decidió traicionar. ¿Por qué lo hizo? Eso sí, no lo dicen nunca, ¿eh? Se puede suponer. Es que pensó que era el Mesías que iba a liberar a Israel de los romanos y que iba a dirigir un ejército. Pues es posible, sobre todo si entendemos que era un celota, un sicario, revolucionario, un guerrillero. Pero nunca se dice que haya sido eso. Más bien Juanito dice, no, era ladrón. Nada que tuviera grandes ideales como guerrillero, era ladrón. Y claro que es Juanito, ¿eh? Juanito, como se fijaron, es el que dice que Judas se enojó cuando derramó ese perfume. Mientras Mateo dice que todos, Marcos dice que algunos, dice que Judas. O sea, es posible que Juanito tenga algo con Judas. Es decir, es lo que pongo aquí entre puntos suspensivos. Es posible que Juanito haya tenido algo contra Judas y que lo que haya querido evidenciar en su evangelio. Probablemente Juanito es más histórico en este punto. Reporta con más cercanía lo que pasó realmente. En el Evangelio de Judas, entonces Judas Iscariote en las artes. Voy a tomar tres artes, la literatura, el Evangelio de Judas, Jesucristo superestrella y la última tentación de Cristo que es cine. En el Evangelio de Judas, yo escribí un libro sobre el Evangelio de Judas. Entonces les voy a presumir ese libro, esos textos que están ahí. Eh, oh, bueno, sí, vamos por partes. 44, 15, 26. eh, Aquí está. 44, ese es el Evangelio de Judas en la página 44 del Códice, los versículos 15 a 16. Judas le dijo,
Este es un evangelio gnóstico, siglo II después de Cristo. Judas le dijo, maestro, ¿cómo escuchaste? Como escuchaste de todos ellos, ahora escúchame, porque yo he visto una bella visión. Cuando Jesús escuchó eso, rió y le dijo, tú, demonio decimotercero, ¿por qué te esfuerzas tanto? Pero habla que te escucho. Le dijo Judas, en una visión me vi a mí mismo y a los 12, y los 12 discípulos me apedreaban. Este, voy a volver aquí, es eso. 46.525. Disculpen que vaya así, pero va a ser más rápido. 46.520. No, ¿qué dije? 46. Discúlpenme, me ataranté. 46.525 es el texto más largo. Entonces vamos a ver el Evangelio de Judas, 46, página, este es el de Copto, 45, 46. Judas dijo, Maestro, ¿podría ser que mi semilla esté bajo el control de los arcontes? Jesús le contestó y le dijo, ven que yo, eso que está entre corchetes es que no existe, el texto está cortado, se perdió contigo, pero tú te sentirás muy afligido cuando veas el reino de los cielos y toda su generación. Cuando escuchó esto, Judas le dijo, ¿de qué me sirve haber recibido esto? Porque tú me elegiste para esa generación. Contestó Jesús y dijo, te convertirás en el 13º y tú serás maldito por las generaciones y tú llegarás a mandar sobre ellos, demás apóstoles. En los últimos días maldecirán tu ascensión. Ah, bueno. Y el último texto, 56, 18, 24. A ver, lo voy a anotar para no tener que demostrar. 56, 18, 24 y 58, 10, 29. Entonces vamos al Evangelio de Judas a buscar esto. 56, en la página 56. Es que después habla, le da muchas instrucciones Jesús a Judas, muchas instrucciones, ahorita explico por qué, en este Evangelio. Pero ya cerca del final, eh, en la página 56, los versículos 18 a 24, vean que aquí el texto está muy cortado, pero algo se entiende. Dice, pero tú sobrepasarás a todos, porque tú vas a sacrificar al hombre que me cubre. Probablemente sea la frase más importante de Jesús a Judas. Tú los sobrepasarás a todos, entiende a los demás apóstoles, porque tú vas a sacrificar al hombre que me cubre. Tú me vas a matar al hombre que me cubre. Ya ha sido, ya ha sido levantado tu cuerno, tu ira se ha despertado, tu estrella manifiesta su brillo y tu corazón, y luego ya se corta. Y luego vamos a la página 58. Dice, los sumos sacerdotes murmuraron porque él se había ido al cuarto de invitados para orar, pero algunos escribas estaban allí, vigilando atentamente para arrestarle durante su oración, porque tenían miedo del pueblo, puesto que él era reconocido por todos como profeta. Se acercaron a Judas y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres discípulo de Jesús. Judas les contestó como ellos esperaban. Él recibió un dinero y se lo entregó. Ah, ¿qué pensar de este relato? Sí, Judas recibió un dinero y se lo entregó, pero Jesús le pidió que lo entregara. Tú vas a entregar
tú los vas a superar a todos porque tú vas a entregar al hombre que me cubre. Es que este es un evangelio gnóstico, apócrifo, porque rechazado por la gran iglesia, porque eh, consideraba precisamente que Dios no se había encarnado, sino que tenía un cuerpo como visita, como que ocupó un cuerpo, pero el cuerpo no es Jesús. Por eso le dice Jesús, tú vas a matar al hombre que me cubre, la carne, al ser humano, pero a la divinidad no le van a hacer nada. Esto es una parte de la doctrina gnóstica. Y está dicho eso, Jesús le pide a Jesús que sea él el que lo entregue, pero también que Judas recibe un dinero. A lo mejor Judas era doble espía, es decir, por el lado de Jesús era, porque gran parte del Evangelio, de lo que no vimos, Jesús le da instrucciones a Judas. Aquí en este Evangelio Judas es el discípulo más aventajado de todos. Por eso Jesús lo elige para darle unas enseñanzas que no les dio a los demás. Y se entiende que Judas no se suicidó, sino que él fue el que guardó estas enseñanzas profundas de Jesús y las transmitió a los demás, que formaron la secta o el grupo gnóstico. Es el primer texto después de los evangelios que se escribe que habla de Judas, pero Judas es el héroe y va en esa línea que sí tiene huellas, como ustedes los acaban de ver. Ya leímos todos los textos que hablan de Judas en los evangelios. Sí se pudiera entender que Jesús le pidió que lo entregara. A mí no me parece que sea la interpretación más correcta, pero es la que sacaron los gnósticos. ¿Y por qué le pidió eso Jesús? Porque él era el más aventajado, el más inteligente y el que mejor iba a comprender las enseñanzas ocultas de Jesús. Bueno, hasta ahí dejo el Evangelio de Judas. Jesucristo Superestrella, pues es una obra musical que hizo época, famosísimo. Y analizando pues ahí la personalidad de Judas es muy importante, es muy, muy importante. Judas es un personaje que sigue a Jesús con mucha ilusión, pero se desilusiona, se decepciona de Jesús y termina entregándolo. Pero sí hay un momento en el que parece, en el musical, porque las canciones son muy bellas y muy profundas, y Judas en un momento eh, parece que recibe la instrucción de que Jesús, de que lo entregue, ¿sí? De que él ama a Jesús, pero Jesús le dice, no, a ti te toca entregarme. Da esa impresión, da esa impresión. Se queda uno con ganas de saber más de lo que pensaba el autor de Jesucristo Superestrella, pero pues no es una obra, bueno, es una obra interesante porque en este caso, por lo menos, no es herética, no se lanza a formar teorías locas o abstractas, sino que en cierta forma, es tan indefinida como los evangelios con respecto a Judas, que es en lo que me estoy centrando. Eh, y es una producción que hizo época, a finales del siglo pasado, mm, eh, y se ha reproducido mucho de muchas formas en español y en todas las lenguas. Todavía en la actualidad es muy fácil encontrar en estas épocas, digamos que grupos de teatro o universidades ponen en escena Jesucristo Superestrella, a veces actualizado, a veces no actualizado, las mismas letras traducidas, porque está originalmente en inglés. Bueno, pero es muy fácil encontrarse con esta producción en la actualidad. Y La Última Tentación de Cristo es una película que, digamos que la iglesia, no sé si de manera oficial prohibió, pero sí boicoteó cuando salió esta película de un monje, es basado en el libro de un monje ortodoxo, que se llama La Última Tentación de Cristo, que no tiene nada de herética, absolutamente nada, es una buena obra, no me parece una maravilla. Sí, bueno, pero a lo que vamos. En esta película, casi se puede decir que Judas es
es más importante que Jesús. Judas sigue a Jesús siendo un celota, un guerrillero. Piensa que Jesús es alguien que puede liberar al pueblo de Israel, se une a él y luego lo empieza a ver cómo Jesús habla de amor en vez de guerra y de abrazos, no balazos, y se empieza a decepcionar, pero lo sigue. Y Jesús en determinado momento le dice, Judas, tú tienes que entregarme. Y Judas le dice, no, ¿cómo te voy a entregar si yo te amo? Por eso, porque me amas, me tienes que entregar. Ahí sí es clarísimo que Jesús le pide a Judas que lo entregue. Es que es necesario porque Isaías habla de esto y esto y esto y te toca entregarme, Judas. Pero yo, ¿por qué? Pues porque eres el más fuerte. Bueno, resulta que Judas está en la cruz y estando en la cruz tiene sus tentaciones. La última tentación que es bajarse de la cruz, casarse y etcétera. Y esa es la tentación que Jesús tiene estando crucificado. Se imagina que se casa con María Magdalena y luego con María de Betania y luego con Marta, tiene muchos hijos. Y luego está en su lecho de muerte Jesús y está seguramente la destrucción de Jerusalén el año 70 y se aparece Judas, se presenta Judas en su casa, en su lecho de muerte y le dice Judas, le dice, traidor, le dice Judas, traidor. Jesús le dice, ¿por qué Judas? Tú me dijiste que te entregara, que tenías que morir en la cruz para traer redención. Y yo te amaba tanto y te entregué y te bajaste de la cruz, traidor. Y entonces le dice Jesús, no, es que mira, un ángel de Dios me dijo que yo ya había hecho lo que tenía que hacer, que me podía bajar y casarme y llevar una vida normal. Si es un angelito, mira, ese es el angelito que está ahí. Y en ese momento el angelito se convierte en Satanás. Y entonces Jesús se arrepiente de eso, de haber caído en la tentación y le pide a Dios, quiero morir en la cruz. Y en ese momento se despierta en la cruz. Es decir, se queda la idea de que todo ese bajarse de la cruz, casarse y todo eso fue su última tentación. Pero él se despierta en la cruz. Es decir, venció a la tentación. Pero bueno, a lo que nos interesa aquí es que Judas le pide, Jesús le pide a Judas que lo entregue. Y es una película impactante. Se, se la recomiendo ampliamente y también les recomiendo ampliamente que la discutan, la analicen, porque tiene muchos recovecos sumamente interesantes. Pues ya me alargué un poquito, pero esa es la personalidad de Judas. Quiero resumir. Judas en los evangelios hay unos textos que pueden interpretarse como Judas, el buen discípulo a quien Jesús le pide que lo entregue. Es la interpretación que hace el evangelio de Judas 100 años después. Pero más bien eh, la interpretación que me parece más correcta es que Judas se desencanchó, se desilusionó de Jesús, lo traicionaba desde dentro, lo vendió y esto de que tenía que pasar y que las escrituras son acomodaciones, explicaciones posteriores, después de Atole, que hacen los discípulos. En la historia del arte hay muchas otras obras. En literatura hay una novela muy famosa, Yo Judas, pero hay también otras películas que han tratado el asunto de Judas, muchos libros, y la mayoría se centra en esta problemática de hasta qué punto Judas fue libre o Jesús le pidió que lo hiciera. Yo, volviendo a lo básico, al Evangelio, me parece que la interpretación más correcta es que teniendo todos los textos en consideración, que Judas se decepcionó de Jesús, se convirtió en un enemigo dentro de las filas de los 12 y, y después lo entregó. Y que eso era importante, era necesario, que así, porque la salvación, etcétera, pues esas son interpretaciones que se hicieron después por parte de los mismos discípulos. ¿Qué dicen? Ahora tienen ustedes la palabra. Y yo mientras me echo un trago de tequila. Como Pedro Infante.
Hay películas en que tomaba y tomaba. Yo digo, ¿cómo aguanta tanto alcohol si yo con dos ya estoy viendo estrellitas? Manuel, Hola, profe, muy buenas noches. bueno, Gracias por su... qué gusto saludarte. El gusto es mío. Este, tengo, tengo una duda. Este, Mire usted, en algunos casos, que algunos personajes de la Biblia, estoy hablando de una cuestión, de, de una cuestión profética, sino hay algunos personajes de la Biblia que he visto que tienen mucha concordancia, mucha similitud, por ejemplo, con ciertos pasajes, personajes, inclusive hasta ciudades del Antiguo Testamento. Y tiene como hay como ciertos elementos similares, por ejemplo. Es muy probable, que Judas haya pasado por lo mismo, o sea, que esté como, no es de la existencia de Judas, sino que haya sido enriquecido, por decirlo así, ciertos elementos del Antiguo Testamento. Se me ocurre, por ejemplo, aquí el traidor de David en segunda de Samuel 15:17, ¿no? Agitofel fue igual consejero del rey David, ¿no? Que también se ahorca, es, que hay como estos elementos muy similares, por ejemplo, con lo que con Judas Iscariote, por ejemplo, que puedan haber como, no sé, como elementos de personajes que como retomados en el Nuevo Testamento. Ese era un poco. Bueno, sí, ese caso es muy particular porque solamente Mateo dice que Judas fue y se ahorcó. ¿Mm? Entonces, claro, la versión de Lucas, Mateo dice eso, Lucas, la versión es muy diferente, que compró el campo, etcétera, que sus entrañas se abrieron. Sí, no me extrañaría nada que Mateo haya recurrido a esa figura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? En primer lugar, porque nada más es Mateo. Y Lucas utiliza otras figuras que a lo mejor también aluden a algo del Antiguo Testamento. Yo no tengo tan claro a qué. Eso de que compró un campo y ahí se cayó, se estrelló y sus entrañas se derramaron. Me suena como que está citando algo del Antiguo Testamento, pero no puedo aclarar, no puedo decir exactamente qué. No me extrañaría. eh, Ahora, en cuanto a los otros textos que dice, que cita Pedro, de que, como dijo el Espíritu Santo por boca de David, nuestro Padre, y luego cita dos salmos, pero dos salmos con un sentido literal dentro de su contexto, completa y absolutamente alejado de lo que está hablando Pedro. Eso es, yo creo que era, para los primeros cristianos era muy importante relacionar la vida de Jesús con el Antiguo Testamento y ponerlo como un cumplidor del Antiguo Testamento. A veces no hay ninguna escritura, por ejemplo, eso de que el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, no van a encontrar un texto en la Sagrada Escritura que diga el Hijo del Hombre se va. No hay. Dice Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, yo les transmití lo que a mi vez recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pues no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que dice que nadie resucitó al tercer día. No hay ningún, porque hay dos textos que hablan claramente de la resurrección. Daniel 12 1 a 3 y 2 Macabeos 7. Y ninguno está hablando de que el Mesías iba a morir, iba a resucitar al tercer día, ninguno. Entonces, ¿por qué dice Pablo, según las Escrituras, que murió, tenía que padecer, según las Escrituras, que murió y resucitó al tercer día, según las Escrituras? ¿Qué Escrituras? Y yo creo que ni siquiera Pablo, si yo le hubiera estado preguntado a Pablo, Pablo diría, pues ninguna, las escrituras, ¿ves? O sea,
lo importante es que Jesús cumpla las escrituras. Eh, vamos globalmente, globalmente. Y eso es un asunto muy delicado teológicamente, pero no es asunto de nuestra conferencia. Sí, no me extrañaría, en síntesis, que Mateo estuviera pensando en este texto que dices de 2 Samuel, y por eso pone a Judas ahorcado. No me extrañaría en lo más mínimo. Pero tampoco diría yo, entonces inventaron. No, no, no. Bueno, ya no sabemos, ahora que lleguemos allá con Judas en el cielo, le preguntó, oye Judas, ¿y tú te suicidaste o te caíste o qué pasó? ¿Eres el héroe del Evangelio de Judas o de Lucas o de Mateo? Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Este, sí, porque los evangelios, la Biblia no es un libro de historia. Muchas veces lo que quiere decir es mucho más importante que lo que dice. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Al Gracias. contrario, María. Bueno, se me hace que es un poco tarde. No quiero, si alguien quiere hablar, pues la última y nos vamos. Y si no, pues nos vemos dentro de... se me hace a mí que dentro de 8 días no van a estar muy celebrados de vacaciones o muy ocupados en la Semana Santa. Y la semana de Pascua, mejor la dejamos en paz. Nos vemos dentro de 3 semanas, el miércoles a las 8 para la siguiente. Vacation, vacation. Entonces, ¿qué dicen? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces quedamos siendo amigos. Les deseo lo mejor si se van de vacaciones, si hacen misión, si están en su iglesia. Les deseo lo mejor y nos vemos dentro de 3 semanas. ¿Les parece? De acuerdo, muchísimas gracias. Que les vaya muy Gracias, bien. buenas noches.